Rojas. Es para mí verdaderamente un gusto verlos y poder estar aquí con grandes amigos y coincidir con grandes amigos. Mi padre toda la vida dijo que la mejor forma de celebrar en la academia era haciendo academia. Y fue ello, y a razón de un querido amigo y hermano que también está presente aquí, que es Carlos Saavedra, a quien desde aquí saludo con todo el afecto fraterno de siempre. Fue él quien hace algunos años, en el año 2009 para ser exactos, y cuando mi padre falleciera, que me dijera que había que hacer un día académico que llevara su nombre y que la mejor forma de seguir honrando su legado, pues era a través de ello, a través de la academia, a través de lo que él amaba tanto. Y de esa forma fue como se confesó a realizar año con año este día académico, que siempre ha tenido como fecha el viernes más próximo al cumpleaños de él, que fuera el 24 de abril, y que en base a eso, pues queriendo recordar la fecha de su natalicio, el viernes más próximo se decidiera llevar a cabo siempre, año con año, ese día académico. Este año no podía ser la excepción, y pese a que nos tuvimos que desfasar un poco por las semanas de asueto, en tanto en lo que fue Semana Santa como Semana de Feria, pues se propuso que al día de hoy fuese. Quiero también en ese sentido agradecer a nuestro moderador del día de hoy, porque ha sido un impulsor siempre de este día, al maestro Juan Moreno, además a quien agradezco también su presencia. Y se decidió de nueva cuenta hacerlo en el formato de conversatorio, porque es la forma también más amena para seguirlo llevando a cabo. Entonces, el día de hoy tenemos un conversatorio muy nutrido. Quiero presentarles al doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera como uno de los miembros de este conversatorio, además de ser miembro del claustro académico doctoral de esta casa de estudios, un hombre muy dedicado a la parte académica y un enamorado de la lectura. Quiero agradecer también la presencia del doctor Bernabé Luna Ramos, miembro del claustro académico también del posgrado y coordinador, de hecho, de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de esta casa de estudios. Aquí también agradezco su presencia. Otro académico que ha compartido con nosotros muchísimos conocimientos y que sobre todo siempre también lo ha distinguido su don humano y su cariño por esta casa de estudios. Quiero también agradecer la presencia de, pues ya les comentaba, nuestro moderador estrella, maestro Juan Moreno. Quiero agradecer la presencia también del maestro Luis Marín Bolaños, miembro también del claustro académico de posgrado y miembro actual del claustro académico de la especialidad en sistema acusatorio. De la misma manera, quiero agradecer la presencia del maestro Marco Antonio, perdón. Él es miembro del claustro académico de la especialidad en criminalística y análisis de la conducta criminológica de esta casa de estudios. Quiero agradecer entonces la presencia de cada uno de ustedes por abrirse el espacio y trasladarse a esta hermosa ciudad de San Cristóbal, a dedicarle un tiempo extra más en sus actividades a esta casa que los recibe con el gusto de siempre, y más cuando se trata de un evento como el del día de hoy. Yo no quito más el tiempo, les pido lo mismo que he pedido siempre: traten de exprimir hasta la última gota, porque créanme que son gente, aparte de que trae muchísimo conocimiento, sé que hoy nos llevaremos un muy buen sabor de boca.
Muchísimas gracias por su tiempo y dejo a los panelistas en este conversatorio. Muchas gracias. Pues muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Después de esta maravillosa presentación que ha hecho el señor rector de esta casa de estudios, el doctor Gabriel Sarmiento Robles, pues vamos a trabajar un tema de gran actualidad, un tema que ha venido lacerando la estructura social y gubernamental en el momento actual, que es el de corrupción e impunidad. Un gran cáncer que tenemos a la fecha, un tema que desde luego no es nuevo, como iremos viendo en los bloques en que se ha establecido el desarrollo de este panel, de este conversatorio. Y bueno, pues los ejes que vamos a abordar en el mismo se intitulan el contexto nacional e internacional de la corrupción y la impunidad, la eficacia o quizás más bien ineficacia de las estrategias para combatir a la corrupción y la impunidad y las perspectivas que se tienen, sobre todo en nuestro país, para pues ir contrarrestando este cáncer social. La mecánica de este tipo de actividades, pues sobra decirlo, es una manera de un diálogo entre los compañeros que integran esta sala, teniendo para su primera exposición un espacio de 5 minutos para que ellos den el planteamiento. Empezaremos con el tema del contexto nacional e internacional y pues sin más preámbulo, para aprovechar, como lo ha enfatizado el señor rector, los conocimientos y la experiencia de los compañeros en este estudio que haremos en el conversatorio, pues empezaríamos con el maestro Luis Marín, hablando de el contexto histórico de la corrupción y la impunidad, el caso de México, que ha derivado, cuáles son los orígenes de estas dos conductas que, como he señalado, pues tanto alteran el desarrollo del tejido social. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que vinieron voluntariamente, ¿verdad? Me da mucho gusto por verlos aquí, por su asistencia. Antes de empezar este pequeño conversatorio, quiero agradecer al rector Gabriel Sarmiento Robles por la invitación que nos tuvo a bien hacer en conmemoración al natalicio del doctor Jorge Sarmiento, que es el fundador de esta universidad. Con relación al tema de la corrupción y la impunidad, como ya lo dijo bien el maestro que me antecedió, es un cáncer, es un mal que siempre ha existido en nuestra sociedad desde antaño. Yo me voy a remontar a la época prehispánica, cuando de alguna manera las culturas que estaban en lo que es la República Mexicana y todavía parte más de otros países ahora, empezaron pues ahora sí que a vivir, a posicionarse de determinados lugares y a empezar a combatir entre ellos por un espacio, por unos bienes, por comida, por el hecho de estar de alguna manera mejor cada uno con su tribu. Llega el momento en que hay varias tribus sentadas en la República Mexicana y llega también la situación de que las tribus se empiezan a unir para pelear y luchar contra otras. Hablo de lo que se le conoció con el nombre de la Triple Alianza, en donde los aztecas con Tacuba y con Texcoco se unieron para combatir a otras tribus y someterlas. Este sometimiento la Triple Alianza, al someter a estas tribus, lo hicieron con la finalidad sobre todo de ampliar su territorio, de luchar contra esas tribus y someterlas para que los sometidos pudieran formar parte de las líneas de esta Triple Alianza y pudieran ser más los guerreros. También para someter a estos guerreros y para sacrificarlos a sus dioses con la finalidad de que los protegieran en la guerra. También someter o de alguna manera capturar
a mujeres para ofrecerlas en sacrificio. Pero sobre todo, la situación era someter a estas tribus para pedirles tributo. Tributo que una vez estando sometidos, pues no les quedó de otra, ¿no? Tan es así que había un cierto procedimiento para declararle la guerra a determinadas tribus y había un cierto tipo de notificación que le decían a esa tribu: oye, tienes dos opciones, o te sometes sin pelear y si no te atienes a las consecuencias. La cuestión es que una vez sometidas tienes que pagar un tributo aquí a nosotros, a lo que somos la Triple Alianza. Una vez que estas tribus fueron sometidas, lógico es que empezó una cascada de tributos de todos los señoríos, de todos los lugares de todas las tribus que habían sometido. Estos tributos eran repartidos en la Triple Alianza. Y llega un momento en que son tantos los tributos que ahora la Triple Alianza ya no quería someter a toda esa gente que estaba. Y dijeron: se van a quedar ustedes aquí, sigan trabajando, pero tienen que hacernos llegar el tributo. Y repito, era tanto los tributos que se estaban acaparando o recibiendo, que se vieron en la necesidad de nombrar a un Kalpishki. Este Kalpishki era el encargado, de alguna manera, de administrar todos los tributos. Y eran, digo, por el tiempo que estamos hablando de tributos en especie. Entonces todo lo que se recababa, pues ya se imaginarán todo lo que había y que de alguna manera él tenía que administrarlo. Entre esa administración llega un momento en que el derecho penal de los aztecas, vamos a decirlo de esta manera, pone un tipo penal o manifiesta en su derecho penal que la palabra que utilizan aquí dice que la deshonestidad del Kalpishki con relación a la administración de los tributos traía como consecuencia, como pena, la muerte. Lo cual significa que ya desde ese entonces, cierto funcionario que se encargaba de administrar los tributos ahora impuestos, pues ya se quedaba con una parte, ya no lo entregaba todo. Entonces había una deshonestidad en ese sentido y ya se castigaba con la muerte. Ahora no se castiga con la muerte, ahora es un delito de prisión preventiva, etcétera, etcétera, pero ya desde ese entonces estábamos viendo que ya existía la corrupción. En la Edad Media, con la caída de los aztecas, que fueron sometidos por los españoles, se creó una figura que se le dio el nombre de las encomiendas, que significaba que una vez que Hernán Cortés sometió a los aztecas, le dio determinados señoríos a cada uno de sus soldados que le ayudaron a combatir a los aztecas. Entonces, cada soldado tenía señoríos y tenía a indígenas bajo su mando, bajo su control. Estos soldados españoles recibían el nombre de encomenderos, que se iban a encargar de recoger también los tributos y pasárselos a Hernán Cortés, que en ese entonces digamos que fuera un gobernador. Llega un momento en que estos encomenderos igual no pueden realizar toda la labor y se apoyan en otras personas que les llamaban caciques, que vivían también ahí en los señoríos y que de alguna manera eran gente un poquito más poderosa que los soldaditos, ¿no? Entonces estos caciques son armados con caballos y con armas para poder recabar todos lo que son los impuestos. Y llega un momento en que también estos caciques no reportaban
al señorío todo lo que habían recabado. A su vez, el encomendero, de lo poquito que recabó de lo que le trajeron estos personajes, él tampoco no reportaba todo al virrey. Y también en consecuencia el virrey tampoco reportaba todo a Carlos V, al rey de España. Entonces vemos toda una organización que hay, ¿no? Si lo comparáramos al día de hoy, pudiéramos decir que los caciques son los funcionarios públicos que tenemos en los municipios. El encomendero sería el presidente municipal, ¿sí? Y el virrey sería el gobernador, y el rey, bueno, pues ahí lo tienen. Y todos se están repartiendo, todo es pura corrupción. En la actualidad, el municipio se encarga de recabar ciertos impuestos para el gobierno federal, para el rey. Cosa que si ustedes vamos y queremos pagar, no sé, algún impuesto, por ahí sale luego la corrupción. ¿Cuánto de esto y cuánto por aquello? Y etcétera, etcétera. Y así, cada paso que vamos dando con cada funcionario público, la corrupción sigue existiendo. Entonces, esto de la corrupción pues no es nada nuevo, ya desde antaño ha existido y bueno, en la actualidad pues con mayor razón. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Luis Marín por darnos estos antecedentes históricos, puntualizando pues que este fenómeno de la corrupción y la impunidad pues es tan añejo como la humanidad misma. Y prosiguiendo con el orden de este contexto, bueno, pues pedíamos al doctor Bernabé Luna que fuese tan amable de darnos las definiciones de qué debemos entender por corrupción, por impunidad, cuáles son los alcances de estas conductas, si es tan amable. Primeramente, buenas tardes, agradeciéndoles a todos ustedes su atención, su asistencia y la atención que se van a prestar a estos panelistas. También agradecer a las autoridades, pues la invitación que nos hicieron para conmemorar a nuestro gran querido amigo, don Jorge Sarmiento, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y también agradecerle al actual rector, a don Gabriel Sarmiento, pues que nos haya hecho esta invitación y fundamentalmente a todos ustedes, nuestros queridos alumnos y también invitados y exalumnos, todos ellos. Como lo ha señalado el maestro Luis Marín, pues desde la antigüedad tenemos este mal que, del que adolece, pues no solamente nuestra sociedad, sino también la humanidad en sí. Y que esto ya desde la antigüedad también a nivel internacional, desde Roma, Grecia, se venía manejando y partimos de la base siguiente. ¿Qué debemos de entender por corrupción? Por corrupción se entiende el abuso que se hace del poder en beneficio propio o en beneficio de otro. Eso es lo que debemos de entender por corrupción. Que la corrupción se puede manifestar de diversas maneras y vamos a hacer referencia a algunos tipos de corrupción. Pero lo importante es señalar esto. ¿Qué debemos entender por corrupción? Eso, el abuso del poder. Quien tiene el poder, abusa de él. Y desgraciadamente este mal se ha venido arraigando en nuestra sociedad, como ya se ha señalado, desde la época prehispánica o precortesiana hasta nuestros días y día con día viene creciendo. Tan es así que también se ha generado una filosofía de la corrupción, filosofía que se traduce en los dichos que encontramos, dichos del pueblo, que es la filosofía del pueblo, ¿sí? Como aquel dicho del que no tranza, no avanza. Póngame donde haya, yo me encargo de agarrar lo que me corresponda o lo que me alcance. O el año de Hidalgo, allá de aquel que deje algo, en fin. Eso no es más que parte de la filosofía y que nos da un concepto también filosófico de lo que es la corrupción. Abusar del poder del que se goza.
Y entonces cuando a una persona, y ya lo dijo Aristóteles en la antigüedad, darle poder a una persona es tentarlo a que abuse del mismo. Y entre más poder se le da, más abuso comete. ¿Sí? Por eso también aquí en México tenemos otro dicho, otro dicho, que dice, dale poder al indio y no lo aguantarás. Sí, esos son los grandes problemas. Todo esto nos trae como consecuencia que tenemos que hablar de los tipos de corrupción que se dan. Tenemos tres grandes tipos de corrupción. Uno, el político. Dos, el económico. Y tres, el policial. El político es que se genera a través de todos los servidores públicos en general. Así que se da en el ejercicio de sus funciones que comete. En este tenor del poder político encontramos otros tipos de corrupción. Por ejemplo, el soborno, el desvío de recursos, el abuso de funciones, la colusión, la conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto o enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, que se da en torno a la corrupción política. Todos ellos tienen que enriquecerse y lamentablemente hoy tenemos, ¿verdad?, en la prensa nacional, que es el pan nuestro de todos los días, ¿sí?, que todos los días vemos cómo funcionarios o exfuncionarios han abusado de ese poder a través del enriquecimiento oculto o enriquecimiento ilícito. Entonces, son parte de ello. Que también se ha pretendido frenar, no acabar, frenar este fenómeno o esta enfermedad. También desde sus orígenes, cuando se habla precisamente del Calpichi, que en la época precolombina se le sancionaba con la pena de muerte. Durante la época colonial también se sancionaba con la pena de muerte. En el derecho colonial también el que un funcionario actuara deslealmente traía como consecuencia la pena de muerte. Ojalá y existiera, se volviera a retomar esa pena para que pudiéramos entonces sí poder acabar con la corrupción. Porque como dice el dicho, muerto el perro se acaba la rabia. ¿Sí? Entonces, acabando con los corruptos, se acaba la corrupción. Desgraciadamente los derechos humanos han venido también a dar al traste con este aspecto. ¿Por qué? Porque pues trajo como consecuencia la derogación de la pena de muerte y la humanización del derecho penal ha traído como consecuencia eso, la humanización y sustituir la pena de muerte con la pena de prisión. Y que también hoy en día, con los derechos humanos, tiende a desaparecer la pena de prisión como una de las formas de sancionar el delito. En el caso de la corrupción, también desde en la época moderna, en la época reciente, se han venido dando una serie de tipos penales. Desde el punto de vista penal se ha dado este aspecto de sancionar el peculado, de sancionar el cohecho, de sancionar el abuso de autoridad, el ejercicio indebido de funciones y atribuciones, etcétera. Y que yo considero que el crear leyes y leyes y leyes no va a solucionar el problema. Que ahora se habla de la ley de 3 de 3, que se habla de la ley anticorrupción, que se habla de tantas otras leyes que se quieren crear para acabar con la corrupción. Con leyes no acabamos la corrupción, es con acciones. Con acciones es como podemos nosotros realmente combatir este mal, si es que le queremos llamar como tal, si no es que es parte también ya de nuestra idiosincrasia, porque también desgraciadamente nosotros como ciudadanos hemos caído en la corrupción. ¿Por qué? Porque uno, o la favorecemos, pero yo creo que una de las formas más graves de corrupción de parte del ciudadano es la indolencia. El que no tenemos la cultura de la denuncia, no denunciamos, ¿sí?, sino al contrario solapamos. Nos quejamos de un mal, sí, pero nosotros lo solapamos con esa cultura de la falta de la denuncia. Si nosotros denunciáramos, podríamos lograr, y es como podemos lograr, acabar con la corrupción.
En los países en donde se habla de que hay un índice mínimo de corrupción, es donde impera precisamente la cultura de la denuncia. Y también existe la cultura de los valores, ¿sí? Hace un mes más o menos vi un reportaje, una entrevista que le hicieron a un embajador chino que decía, en China, nadie se roba lo que no es de él, nadie toma lo que no es de él. Y aquí nosotros lo que vemos mal acomodado lo acomodamos. Y yo digo, tenemos la cultura o el espíritu decorativo. Y surge en nosotros eso, el espíritu decorativo, y decimos, esto no se ve bien, se ve mejor en mi casa. Y entonces ahí empleamos nosotros espíritu decorativo. Entonces tenemos nosotros que tener presente este aspecto de la corrupción, ¿verdad? En cuanto a la corrupción empresarial también nos encontramos con lo mismo. Tenemos supuestamente para combatir esta corrupción la ley de adquisiciones, ¿sí? La ley de adquisiciones y de concursos que se da para las empresas de obra, para las obras públicas, que también ahí hay otro dicho. Entre más obra, más sobra. ¿Sí? Es otro dicho, que entre más obra pública haya, más sobra para que los funcionarios se lo lleven. Entonces también ahí hay otra corrupción. No obstante que se habla de las licitaciones, ahí entra la corrupción. ¿Por qué? Porque se venden los contratos, se les da al mejor postor, no al que ofrece el mejor precio, sino al mejor postor, que por debajo del agua le da al servidor para que le asigne ese contrato. Por último, haciendo referencia a la corrupción policial, pues sobra decir qué es lo que pasa con el policía. Cuando nosotros vemos un policía, lo primero que hacemos es pedirle, encomendarnos a Dios para que no nos vaya a hacer algo, porque lo más seguro es y que no seamos víctimas de un delito, porque peor nos va. Queremos pedir el auxilio de la policía y pregunta por dónde se fue el bandido y se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque también desgraciadamente las autoridades no les dan el apoyo suficiente a ellos. En cuanto un policía actúa, ¿verdad?, con mano dura, con derecho, con energía, luego lo están a él juzgando por abuso de autoridad y por violación de los derechos humanos en contra del delincuente. Ello motiva también otra corrupción pasiva de parte del policía, decir, ¿para qué me meto en proteger a los ciudadanos? Uno, el ciudadano no me va a defender, no me va a apoyar, y el otro, mis jefes tampoco me van a apoyar. Entonces también es uno de los problemas que tenemos aquí. Muchas gracias, doctor Bernabé. Y bueno, pues siguiendo con esta mecánica, pasaríamos a analizar los factores que propician la corrupción, pidiéndole al maestro Marco pues que nos dé una panorámica sobre cuáles son estos perfiles, los factores que van generando en una sociedad como la nuestra que tengamos este tipo de deleznables conductas. Por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación y sobre todo, bueno, poniéndome al corriente con la institución, me doy cuenta que es un evento el cual ya han cultivado y eso para los jóvenes creo que debe ser algo importante, ya que la educación y la cultura pues se debe de formar también en este tipo de aulas, ¿no?, y en este tipo de foros. Pasando ya con el tema, es algo realmente importante entender el fenómeno de la corrupción y desde el apartado criminológico pues es realmente un conflicto, ¿no? Porque tenemos factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, tenemos factores endógenos, factores exógenos, y realmente dirían, ¿cómo entender el fenómeno de la corrupción si ya desde la historia prácticamente ha partido todo, ¿no? Y ahorita querer resolver ese apartado pues sería algo conflictivo, porque tendríamos primero que prácticamente quitar parte de costumbres, parte de tradiciones, y retomando inclusive en cuestión de cultura, ¿por qué nosotros aceptamos
o solicitamos inclusive a veces favores cuando sabemos que no tendríamos que solicitarlos. La corrupción no solamente es los otros, sino somos nosotros mismos. El que nosotros mismos, ese factor que nosotros podemos generar de forma exógena hacia los demás, bueno, combatirla. ¿Cuántos de nosotros, del transporte público hasta la escuela, no cometieron, no pensaron ustedes en algún momento en decir, oye, se paró el de tránsito adelante, detuvo un vehículo y, oye, ¿le dará mordida? O simplemente le pedirá que haga su trabajo y que le saque su infracción. ¿Cuántos de ustedes habrán pensado en que deben de hacer lo correcto y es la infracción y no darle una mordida? El pensamiento de nosotros es un factor predisponente inclusive para nuestra sociedad y que realmente está contaminando nuestro entorno. Es complicado inclusive tomar una vertiente específica sobre la corrupción en cuestión de la criminología porque es un mundo de información. Es un mundo tan complejo de factores que tenemos que tomar en cuenta. Desde cómo hemos evolucionado hasta cómo inclusive en nuestra familia vivimos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros decidimos o nos paramos a decidir qué color de ropa nos vamos a poner el día de hoy? ¿Alguien no pudo decidir qué color de ropa se iba a poner hoy? Sí pueden participar, no se preocupen. ¿Alguien de ustedes no decidió qué color de ropa se iba a poner hoy? ¿Todos decidieron qué color de ropa se iban a poner? ¿Están seguros? ¿O fue una situación de la mercadotecnia? ¿O fue porque me quería ver guapo el día de hoy? ¿O bella el día de hoy? Para ir a la conferencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron influenciados, diríamos, para venir el día de hoy? Influenciados en muchos aspectos, tanto de una forma en que te voy a dar un punto, algo escuchaba por ahí. Digo, hay que tomar el fenómeno desde nuestro contexto, desde lo que estamos viviendo ahorita. Porque si no resolvemos lo que estamos viviendo ahorita, pues va a ser complicado que allá afuera lo queramos estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Hablar de un perfil, o sea, de características de un fenómeno, pues sería complicado, porque inclusive nosotros no veríamos los complejos que nosotros tenemos hacia la vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes, por decir, de las personas que utilizan lentes, cuántos de ustedes realmente les gusta utilizar lentes? Muy pocos. Algunos, bueno, los utilizan como de hobby, ¿no? No sé. ¿Por qué? Porque se ven más intelectuales. Y entonces empezamos a jugar con estereotipos. Los estereotipos también juegan un papel importante en la corrupción, en este fenómeno. Hablar de corrupción no solamente involucra a nuestra persona, involucra a nuestra familia, involucra a los que nos rodean en ciertos momentos específicos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado y hemos querido ir al seguro y que nos atiendan de inmediato? Todos. Estoy consciente que todos hemos querido. Pero ¿cuántos de ustedes han querido inclusive hablar con el médico para pasar más rápido? ¿Alguno de ustedes ha dado un soborno? No me contesten. Estoy consciente que el fenómeno es parte cultural, pero la cultura no tiene que ser un pretexto. La cultura la hacemos nosotros. El contexto lo vivimos nosotros. No lo vive el otro. Lo vivimos nosotros. Vivimos nuestro presente. Cuando hablamos de factores predisponentes, ¿qué nos está predisponiendo a que nosotros cultivemos ese fenómeno de la corrupción? Ya les habían puesto aquí un ejemplo. Cuando tenemos que hacer un trámite y queremos que el trámite salga más rápido, ¿qué hacemos? Hablamos con la secretaria, hablamos con el que tiene que poner la firma y algunos dicen, les tenemos que dar un souvenir, tenemos que gestionar el trámite. Pero realmente no es gestionar el trámite, porque cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Y cómo tenemos que hacer lo que nos corresponde para poder evitar la corrupción inclusive? Para poder entender el fenómeno de la corrupción. Pues entendámonos primero nosotros. Entendámonos primero qué es lo que estamos haciendo día con día para contribuir a ese nicho de problema. Ese factor o ese problema de corrupción no es un problema aislado, no es un problema que no tenga que ver con las personas que estamos ahorita aquí. Es un problema que todos en algún momento hemos construido y seguimos construyendo, ¿sí?
inclusive en palabras de algunos políticos. Dirían algunos políticos, seguimos creyendo en mejorar. Bueno, pero ¿qué queremos mejorar? ¿Que se vea bonito o que podamos vivir bien? Yo les diría a ustedes, para poder dar la palabra al que me prosigue, al doctor, ¿cuántos de ustedes realmente han reflexionado sobre qué es lo que hacen el día a día? ¿Cuántos de ustedes en un día han cometido más de una conducta que de alguna forma podríamos decir que es desviada o antisocial o parasocial, y que realmente en lugar de beneficiar lo que estamos haciendo el día al día, vamos haciendo que el fenómeno vaya cambiando y que nosotros nos tengamos que adecuar? Nosotros no tenemos por qué adecuarnos al fenómeno, nosotros podemos cambiar el fenómeno. Gracias. Muchas gracias, maestro Marco. Definitivamente ese tema desde casa, ¿no? Cuando se le incentiva al niño y si te tomas la sopa, te voy a dar el dulce, ¿no? De ahí empieza esta cuestión. Y bueno, pues continuando con nuestro primer eje de trabajo, a continuación tendrá la palabra el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Pues el fenómeno de la corrupción, si nos sirve de consuelo, no es un fenómeno nada más de México, lo vemos en el contexto internacional. Como lo vemos en las clases de política criminal, basta con ver la primera plana de los periódicos y se dan cuenta de todo lo que está aconteciendo en diversas latitudes. Y bueno, pues sobre este tenor, abordar algunos planteamientos de qué hace la comunidad internacional, cuáles son estas expectativas que se tienen para tratar de contrarrestar este fenómeno que pues ya en su materia penal constituye un sinnúmero de delitos. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer término, yo quisiera, al igual que mis compañeros, agradecer la amable y generosa invitación que nos ha hecho el doctor Gabriel Sarmiento para festejar el nacimiento de nuestro primer rector, el doctor Jorge Sarmiento Rojas, y qué mejor forma, como decía el doctor hace un momento, que festejarlo, si no es con un acto académico. Antes de pasar al punto medular respecto de la convención que tiene celebrada México, fíjense que yo me di a la tarea en el curso pasado de hacer un tipo penal de corrupción y no lo encontré en ninguna parte, por eso es por lo que lo pongo a consideración de esta mesa y de todos los presentes. Comete el delito aquella persona que aprovechándose del puesto, cargo o comisión obtuviera para sí, para sus familiares dentro del segundo grado por consanguinidad y del cuarto por afinidad o para terceros un beneficio, precio o condiciones o circunstancias. Ya el doctor Bernabé ha hecho un recuento de más o menos con qué delitos tiene que ver la corrupción. Yo había visto unos que por acá había apuntado y que son los siguientes. Aparte de el enriquecimiento ilícito del que apuntaba y el soborno, cohecho, por ejemplo, tráfico de influencias, colusión, extorsión, peculado, fraude, abuso de autoridad, incumplimiento del deber, inclusive hasta el chantaje. Bueno, pero en torno a lo que apuntaba el maestro Moreno, fíjense que México suscribió un tratado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o Convención de Mérida, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Y está suscrita por 140 países y ratificada por 84 Estados miembros. Y México es uno de ellos. Pero no creo que podamos hacer mucho mientras tengamos el presidente que tenemos. Y lo voy a demostrar. Por favor. Hay un librito que algunos de sus compañeros, un día que me hicieron el favor de visitarme allá en Puebla, lograron conseguir un ejemplar. Y fuera un solo ejemplar porque fíjense que las redes del poder lo sacaron del mercado. Cuando yo fui a comprarlo, había, no sé, 500. Y cuando regresé con sus compañeros, ¿qué creen? Ya no había ninguno. Pero yo ya lo tenía. Pero fíjense lo que dice en la página 31. Este libro se llama Las amantes del poder. Ya ven que yo todo lo resuelvo con libros,
Y en la página 31, por si alguien lo quiere comprar y leer, les va a costar trabajo encontrarlo, pero bueno. Se refiere a la concubina del primer mandatario de la nación. Marisa iba atando cabos, había escuchado todo tipo de especulaciones sobre el hombre que fue su pareja durante 9 años. Una de ellas tenía que ver con la extraña muerte de Mónica Pretellini, en circunstancias aún no aclaradas. Recordaba el email de una supuesta amiga de la esposa de Peña Nieto que aseguraba que su muerte no había sido un accidente. Y si antes confiaba plenamente en él, ahora tenía sus dudas. Aquel mensaje fue enviado de forma masiva por correo electrónico. Mónica falleció de manera inexplicable. No sabría qué fue lo que realmente le sucedió, pero estoy seguro que no fue un accidente. Pero aquí viene lo importante. La vida de Mónica cambió mucho desde que su esposo se convirtió en gobernador. Ella me lo confesaba, y yo me daba cuenta al verla sufrir tanto. Su esposo no solo la engañaba con otras mujeres, sino que cada vez estaba más involucrado con el crimen organizado. ¿Qué pasó? Si no obedece a esos intereses, a él no le interesan ni los panelistas, ni ustedes, ni su escrito. Le interesa obedecer esos intereses, porque si no lo hace, ¿qué le pasa? Por menos de eso mataron a Colosio, por abrir la boca antes de tiempo. Aquí está, lo pueden conseguir. Tiene otras entrevistas, no le quiero hacer propaganda a los otros, porque también tienen cola que les pisen, pero bueno. Pero les digo quién es. Un señor a quien yo, bueno, a las dos personas a quienes yo admiraba mucho, hasta que leí esto dije, caray, como que voy rectificando mi concepto. 1, don Genaro Góngora Pimentel. 2, don Sergio García Ramírez. Léanlo. Pero esto no es nuevo. Estos 2 libros no los van a encontrar en Porrúa, ni aquí en, ¿cómo se llama? El escritorio, la librería, no. Pero les voy a decir dónde lo pueden encontrar, en los usados, que como decíamos hace un momento cuando veníamos en el camino para acá, en los usados luego encuentra uno joyas. La última llamada, Mauricio González de la Garza, comenta cada cosa impresionante. Fíjense, uno de los comentarios que un día me decía el doctor Floris Margadán, porque le dije, doctor, ¿dónde está aquello de que pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? Me dice, checa, página 25, que voy, que tomo el libro y ¿qué creen? Página 25, pobre de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esa era la memoria que tenía el doctor Floris Margadán. Y de ahí sigue, no se imaginan cuántas cosas, pero lo importante es, él se va tomando la molestia de hacer ciertos paralelismos de lo que era y lo que estaba pasando cuando hizo el libro. Y otro, de un veracruzano, La corrupción en México, de Roberto Blanco Moeno. Fue diputado, era un hombre muy talentoso, y él también, desde la conquista, yo creo que debe haber sido uno de los libros en los que se basó el maestro Marín, porque tiene cosas interesantísimas. Y también va comentando cómo y por qué se fue desarrollando. Pero retomando, por ejemplo, lo que decía el doctor Bernabé, así como había la cultura de la corrupción, fíjense, una de las cosas que empezaron a perjudicar a nuestro país a raíz de la crisis del 87 y después del 94, y bueno, estas son las últimas porque si ustedes recuerdan, empezaron esas crisis, muchos son muy jóvenes, no recuerdan, pero por ejemplo el maestro Pacífico sí, el doctor Bernabé se acuerdan, el maestro Marín, desde la época de Echeverría, por ejemplo, cuando las devaluaciones sexenales, y no dejaban títere con cabeza, hasta que vino la crisis del no pago en el 94, que fue la más severa desde la Revolución Mexicana. México ahí quedó en la calle. Casos como el que sigue. En esa época, en el Banco de México hubo un día que amaneció Zedillo con $50 millones. Para un país como es México, era la quiebra total. Hoy, con todas las aberraciones de Martita, que era la que gobernaba, la que no era la que llevaba los pantalones, pero era la que gobernaba, y lo que hizo Calderón
y todas las aberraciones del señor Peña Nieto, pero hoy hay 175,000 millones de dólares en el Banco de México. Fíjense, cuando en ese día había 50 millones. Era la segunda, porque en época de López Portillo también, un día amanecieron, más bien cuando iba saliendo, dejaron en el Banco de México 400 millones. Y también ahí operó efectivamente lo que decía el doctor Renové, el que no tranza no avanza. Yo supe de buena fuente casos dramáticos, como que generales del ejército iban y llenaban, no bidones como ahora en los guachicoleros, sino tanques, o sea, tinacos, y se les llevaban en sus pick-ups de gasolina por los vales, porque no sabían qué iba a pasar en el siguiente sexenio. Los generales, imagínense nada más, ellos tenían que poner la muestra y fueron los primeros que empezaron a hacer lo contrario. Sin embargo, fíjense, está tan grave el problema que hay un libro que se llama El Cártel Negro. Si lo pueden encontrar, cómprenlo, ese sí lo hay. Ahí lo debe tener en la librería que se llama El Escritorio, de Ana Lilia Pérez. ¿Por qué? En el Cártel Negro se apunta de quién es el negocio de los guachicoleros. Zetas. El problema es que, ¿saben cuántas fugas ha tenido, por lo menos contempladas, el gobierno mexicano? 17,000 tomas clandestinas. Ya los ductos parecen queso Gruyère. Pero yo le hacía una pregunta a principios de semana a un amigo mío, el doctor Romero Beristain. ¿Por qué? Con esas 17,000 tomas clandestinas, señores, el propio gobierno federal ha habido lugares en donde está comprando gasolina robada y la están vendiendo ellos mismos a las gasolineras. Por favor, pues ¿en dónde estamos? Decía hace un rato el maestro, cuando venimos para acá, que estábamos en una crisis lejos todavía de Venezuela, pero vamos para allá, cuidado, pero ellos todavía están peor que nosotros, porque México es un país muy rico, pero hemos tenido una pandilla de sinvergüenzas que se han ido apoderando de la riqueza del país. No quiero hacerles propaganda, pero fíjense que en la revista Última, donde hay artículos de los maestros y de uno de su servidor, ahí dice cuánto llevaba Carranza. Yo comento, ¿cómo es posible que en todo el país, siempre en las calles principales o en las ciudades principales, hay una calle o una estatua de Carranza? Y fue el primer gran ladrón de la época contemporánea. Y si no me equivoco, en este libro comenta cuánto llevaba, pero eran 63 millones de pesos oro. Nada más que en esa época estaba $2 por $1. Llevaba 63 millones. Y me decía el doctor Floris Margadán, cuando subimos e hicimos la conversión en 1989, toma en cuenta el poder adquisitivo de 1920 y el de 1989, y estaba el dólar a 3 y fracción, y hoy está a 20. Y si no, vean la cotización de ayer. Por eso, ¿qué se tiene que hacer? No solo, o sea, tenemos que reestructurar la educación. El problema de México es cultural. Mientras sigamos con aquello de que el que no tranza no avanza, no, al que diga eso, denle un coscorrón, ¿no? Por favor, ¿qué esperamos? Ya nosotros como quiera ya vamos de salida, pero ¿y los hijos de ustedes? ¿Qué futuro les depara o les espera? ¿A dónde está la falla? Hay un grupo de gente que le conviene, o sea, del gobierno, que le conviene que permanezcamos en este estado de ignorancia. O sea, 3 cosas han hecho que la humanidad, en lugar de evolucionar, involucione: ignorancia, ambición e hipocresía. Y si no, búsquenle. ¿A dónde está la falla? Ustedes, algunos de los presentes, cursamos civismo en la primaria, ¿sí o no? Ahora vean si hay civismo. ¿Qué tiene que reimplantarse? Civismo en la educación básica. Y en la educación media superior,
ética y lo que apuntaba el doctor Bernabé, axiología, valores. Y en la superior, en la licenciatura, ¿qué? Deontología jurídica. Y esperamos que si eso sigue, algún día México pueda cambiar, ¿verdad? Es cuanto, mi estimado maestro. Muchas gracias a doctor Ortiz Cabrera, como siempre, por ese estudio tan profundo y siempre muy bien fundamentado. Y bueno, pues pasaremos ahora a nuestro segundo eje temático, que hemos intitulado la eficacia, o quizás más bien ineficacia, de las acciones para combatir la corrupción, específicamente en el caso de México. Y bueno, pues sabido es por todos nosotros el gran problema que tenemos en este momento con la llamada generación perdida de gobernadores, de estos herederos de la época prehispánica que ha apuntado magníficamente el maestro Marín, con estas tendencias que el doctor Bernabé y también el maestro Marco Antonio han ido acotando. Y bueno, pues lo que ha acontecido en este país, ¿no? Yo me imagino que cuando asumen el poder dicen al abordaje. Y hemos visto, bueno, pues la quiebra. Yo en mi natal Veracruz, el estado completamente desbancado, quizás este fenómeno que nos queda perfectamente claro, no es nuevo, no es reciente. Sepamos un poco más de lo que pasa por toda la bombardeo de información que tenemos, redes sociales, la situación de los reportajes, todas las cuestiones que se van filtrando hoy día pues, por estos adelantos tecnológicos. Y sobre este particular, pues yo dejaría el micrófono abierto para que nuestros panelistas pues, nos hablaran la eficacia e ineficacia de estos temas de la transparencia y rendición de cuentas, de los delitos cometidos por servidores públicos, las punibilidades, enfocar solamente esto a la materia penal, como ha sido la mala praxis de la política criminal o criminal política, como luego señala el maestro Bernabé, o esto tiene que ver, como ya se ha acotado, con la cuestión de las bases, de los fundamentos de la educación desde los primeros años. En fin, yo dejaría con esta sencilla reflexión a los panelistas y bueno, pues empezaríamos, y usaba con el doctor Ortiz Cabrera, que ha dejado este último punto para ir haciendo comentarios en torno a esta estructura. Bueno, fíjense que en torno a esta situación que apunta el maestro, veníamos en la cabina comentando, nos han bombardeado los mismos medios de comunicación de el caso Duarte. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Es que aquí hay extraordinarios panelistas que conocen más la materia que yo, pero fíjense. ¿Cómo se va a formar la litis del señor Duarte? México tiene 60 días para hacer el pedimento con fines, ya hicieron la detención, pero detención con fines de extradición, correcto. Pero tiene que llegar el pedimento. Y en ese pedimento van a llegar hasta donde han visto o lo han informado los medios masivos, 2 delitos. Delincuencia organizada y lavado de dinero. Hay un rosario de delitos, como bien apuntaba el maestro Marín. Sí, ha hecho todo. Pero, ¿qué está esperando él? Que llegue ese pedimento, para que entonces él, ya sea que se allane o que se oponga, ahí va a cerrar la litis. Entonces, todo lo que está haciendo en este momento el señor Yunes Linares en Veracruz, juntando todo lo que puede y expropiando indebidamente, como digo, la casa que ya... Porque el señor es gobernador, la figura está mal manejada por él, que no tiene abogados. Yo creo que han de ser abogados de quinta, no han de haber venido aquí al Instituto de porque aquí se aprende. ¿Por qué? La figura que él tenía que haber manejado no era esa, era ¿qué? Extinción de dominio, punto. Pero bueno, ya dijo que ya había expropiado. Bueno, pero ya cierran la litis. Entonces, todos los delitos que lleguen después, ¿qué creen? No se van a tomar en cuenta por el tratado de extradición. Entonces, hay esos 2 delitos. Pero, ojo, recuerden ustedes que el lavado de dinero no es un delito autónomo, es un delito accesorio. Está en el libro es un libro del INACIPE. Después les digo el nombre que se me fue. Pero está creo que en la página 86. Bueno, ¿por qué? Fíjense, ese delito de lavado de dinero se va a subsumir en el de delincuencia organizada. Para que haya delincuencia organizada tiene que haber 3 requisitos. Que sea una situación reiterada y permanente. Que sean más de 3 y que haya jerarquía. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay un libro muy sencillito de eso, de don Sergio García Ramírez, que lo explica perfectamente. Entonces, ¿a qué le está apostando? A que si en una de esas se resbala
la PGR nada más va por un delito, delincuencia organizada. Imagínense a qué les habría a todo México que el señor, después de cierto tiempo, 5 años, se vaya. Sería una injusticia. Pero no acaba la historia. Este señor, además, y lo comentó el maestro Moreno hace un momento, y perdón porque a lo mejor estoy abordando lo que usted iba a decir, pero ¿de cuándo es el tratado? No lo sabía, él lo dijo hace rato. El tratado de México con Inglaterra. ¿Por qué? ¿Para dónde se fue la esposa? ¿De cuándo es el tratado, maestro? 1893. En esa época estaban muy lejos de saber qué era corrupción, aunque ya había, pero no lo denominaban. Entonces, imagínense, si ese tratado es tan viejo y nunca se renovó, en ese momento no lo pueden renovar. Y entonces, adiós. ¿Con cuánto dinero dejó efectivamente en quiebra el estado de Veracruz? Se llevó hasta el dinero de los maestros de la Universidad Veracruzana, a los maestros del Sindicato de Trabajadores. Bueno, este señor, y además desde el punto de vista criminológico, la señora, merezco la abundancia. Oiga, no es posible. Pero además con otra, fíjense, hay delitos, ustedes recuerdan, y aquí los maestros no me van a dejar mentir, delitos de acción, de omisión y de comisión por omisión. Si no, vean el libro de Basigalupo, su tesis de doctorado. ¿Qué pasa? Los de la PGR, hay 57 denuncias que hizo la Auditoría Superior de la Federación desde que era procurador Murillo Karam, y las guardaron en el archivo del olvido. Y todavía cuando él dijo que iba a renunciar, bueno, para irse a ¿cómo dijo usted, doctor, hace un rato? Que es que lo dijo también. Y que iba a hacerle frente a la situación. Y miren, después, hasta en el helicóptero del gobierno del Estado, salió del gobierno del Estado. Salió del Estado. Entonces le permitieron irse. Eso, señores, son cómplices, acá y donde quieran. En el camino del delito ahí están, son cómplices. Además, comisión por omisión de los funcionarios de PGR por no haber integrado las carpetas de investigación cuando se los hicieron del conocimiento. Llega la denuncia, pero en este momento, ¿cómo va? No, ay, guárdala, espérate, hay que darle oportunidad que el señor se vaya. ¿Por qué le permitieron que se fuera? No necesitamos ser sabios para imaginarlo, sencillamente porque él había aportado su modesta cooperación para que el señor Peña Nieto llegase a la presidencia de la República. Y por eso él no lo encontraba. Como tampoco encontraban al señor Joaquín Guzmán Loera, pues ¿por qué? Pues porque él había también contribuido. Ahí está un libro que se llama La DEA en México, y ven lo que ahí pasó. Ya lo tenían localizado en Estados Unidos. Calderón sí había dado su venia para que fuese detenido en operativo. Pero se opusieron, ¿quiénes? El secretario de la Defensa y el secretario de Marina. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que se fue a la cárcel el general Gutiérrez Rebollo? ¿Por qué creen que se fue a la cárcel? Porque un día, fíjense nada más, y yo lo platiqué con un general que estuvo acá en Chiapas, que era mi amigo, y a don Sergio le consta, y me decía, oiga, no, es que Gutiérrez Rebollo es un hombre cabal. Ay, caray, cabal, y miren lo que hizo. Lo que pasa es que él encontró en un operativo, decomisaron $80 millones, y él, en su interés de hacer lo que debía hacer, en lugar de ponerlo a disposición de la superioridad, que lo pone a disposición de la PGR, y por tonto, para adentro, ya murió. Pero fíjense nada más cómo le pagó el gobierno su sano interés, metiéndolo a la cárcel. Ese es el problema de México. ¿Cuántas veces han encontrado ustedes que va uno y se queja con el superior? ¿Y qué pasó? Si el superior está metido también, no hace nada. Y ustedes lo vivieron acá en Chiapas. En época del señor Mariano Herrán, ¿cómo vivía? Cuando el señor Salazar Bendiguchea, que no era licenciado, que era mi compañero, no se había recibido, después se recibió. ¿Qué le pasó? Y el otro día que me lo encontré en el avión, dueño de ¿cómo se llama el club de fútbol? Los Jaguares. ¿A eso vino?
¿Para eso llegó? Él tenía que pagar, o él tenía que ver, ¿qué? Por el bien común, no para robarse el dinero. Pero así están todos los políticos, todos. ¿Qué profesión? Más bien, ese ni siquiera es profesión. ¿Qué ocupación tienen este tipo de personas? Yo me encontré uno allá en Puebla, era un lamebotas, hace 30 años. Ahora ya es dueño de un restaurante y ahora se para en el portal a fumar su puro. Dije, pues este no acabó ni la preparatoria, pero para robarlo necesitaba. Ahora ya es dueño de un restaurante. Ese es el grave problema, que estamos involucrados en una situación así, pero que la tendremos que cambiar cuando ustedes y las generaciones que nos sucedan lo puedan y lo tengan que hacer, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos mejoren, o cambien, o estén mejor, porque si no, vamos a seguir igual. Es cuanto. Muchas gracias, pues efectivamente un problema muy arraigado en nuestro país, que no distingue colores políticos. México ha habido la transición y lo propio ocurre con el partido de un color, de otro color, y con los que dan esperanzas ni se diga qué está pasando. Pues en esta cuestión del micrófono abierto, pedir al maestro Marco que también nos reflexionemos sobre la eficacia y la ineficacia de estas medidas en nuestro país, por favor. Híjoles, realmente es un tema pues complicado porque pues si entendemos que la criminología estudia la conducta, el comportamiento delictivo, por así llamarlo, y ajustarnos a lo que es derecho, pues realmente es un problema que no vamos a poder eliminar si no empezamos por nosotros. O sea, no es que quiera retomar lo anterior, ¿no? Pero cambiar la conducta de un sujeto cuando obtiene un poder, imagínense si no tenía nada, ahora tengo, si no tenía un vaso de agua y ahora me lo dan, pues me lo voy a querer acabar, ¿no? O sea, es simple. Tenemos un pequeño problema en cuanto a la evolución humana, en cuanto a la evolución de las necesidades propias del ser humano, ¿sí? No sé si alguien conozca la teoría de Maslow, teoría de las necesidades básicas. Pues si esta teoría nos dice, y es un triangulito, nos habla de básicamente 7 necesidades básicas que tenemos el ser humano, y en algún momento esa necesidad la solucionamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos? Pues queremos más, ¿no? Tenemos otra necesidad. Ok, ya suplí la necesidad de que necesitaba agua. Ahora, ¿qué más quiero? Voy a poner un ejemplo. Con ropa, que es algo menos complicado que la política, menos complicado que Duarte. Si tenemos una camisa de color azul, pues ya tengo una camisa de color azul, ¿ahora qué quiero? Pues me falta la roja. Y cuando tenga la roja, ¿qué más quiero? Pues quiero otra y otra y otra, ¿no? Y cuando te dicen, inclusive los que se dedican a vestir a los políticos, es que usted nada más necesita 3 colores, no necesita más. Entonces, ¿por qué quiere más? ¿No? Pues es que ahora antes compraba en el tianguis, ahora voy a comprar en marca porque además ya económicamente tengo más dinero, ¿no? Empieza a evolucionar esta situación de una necesidad básica a que ya no sea una necesidad básica, sino es una necesidad de poder. Y por desgracia tenemos una contaminación en el poder, y no quisiera mencionarlo así, pero los medios de comunicación juegan un papel súper importante. Si el medio de comunicación nos dice que lo nuevo, lo de hoy, por decir algo que está pasando en Puebla, que dicen que es el nuevo Londres, ¿no? Bueno, es el nuevo Londres, pero ¿a qué costa? ¿Cuántos millones y millones estamos endeudados hasta 2031? Y si no es que más. O sea, mi generación no está endeudada. Nosotros estamos siendo, nada más vamos a ser el colchoncito de ese problema. Cuando lleguen los hijos de mis hijos, pues es cuando ellos van a empezar a tratar de salir del problema en el que apenas el gobernador que salió y que está haciendo propaganda por todo el país. No sé si alguien sabe quién es el que está haciendo propaganda y que salió de Puebla. Moreno Valle, ¿no? Ay, miren, ya hasta lo conocen aquí, ¿no? Imagínense qué problema nos deja este señor en un estado en el que, entre comillas, ni estábamos tan arriba, ni estábamos tan al fondo, pero por lo menos estábamos sobreviviendo.
y ahorita nos deja en una carga económica muy considerable. Y no se diga ahora con el señor Tony Gali que está. Sigue el mismo proyecto. El mismo proyecto es, vamos a ver que todo se ve azul, vamos a ver que todo se vea bonito, vamos a poner infraestructura, y ya como lo habían comentado algún compañero es, bueno, vamos a darles pan y circo, ¿no? Y con eso los vamos a tener calmaditos. Algo que también comentábamos es, en el camino, es la situación de, bueno, si les damos pan y circo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien dice que va a ganar el PAN por ahí? Está interesante, ¿no? La postura que sean ya partidarios de algo, ¿no? Pero yo lo que diría es, para que podamos terminar una parte de la corrupción y en específico que podamos buscar esta parte de los presidentes, entre comillas, pues que nos roben menos actualmente, pues veamos quiénes son, cuánto han robado atrás. Si robaron, yo les apuesto que, y solamente es una situación, ni siquiera tiene que ser criminológico, o sea, solamente es una cuestión de lógica. Si allá abajo en el puesto que tenía de limpiapisos se robaba 10 pesos y se robaba el papel higiénico, cuando tú le des un puesto arriba de director, no se va a robar solamente el papel higiénico, ni se va a robar para limpiar los pisos. Va a intentar robarse la escuela. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de buscar por el bien social. Hay inclusive algunas situaciones que dicen, vamos por México, vamos a apoyar a México. Yo les diría, vamos a apoyar a México mientras su hijo anda en un vehículo de más de 1 millón de pesos. Y que ni siquiera son 1 millón de pesos, ¿no? Son dólares, euros. ¿Sí? Vamos a apoyar a México mientras yo gasto el erario de un estado. Vamos a apoyar a México gastando lo que ni siquiera es de nosotros, es de los impuestos de los pocos que pagan impuestos, porque también el otro problema es que no todos pagamos impuestos. Y los pocos que pagamos impuestos, pues obviamente decimos, ay, oye, es que yo gano 100 pesos, pero me cobran el 16%, me cobran el 10% más, y entonces, ¿cuánto me queda? Y después la política todavía, o los políticos corruptos llegan y se roban el dinero, imagínense cómo nos quedamos. Porque como el Estado y el país tiene que sobrevivir, pues entonces, ¿qué vamos a generar? Un ejemplo es la tenencia y la verificación. ¿Para qué se generaron esos impuestos? ¿El gobierno para qué generó esos impuestos? ¿Alguien lo sabe? ¿Para qué los generó? Y ajá, una fue para la autopista y el otro, ¿para qué creen? Para pan y circo. O sea, para divertir al pueblo, ¿no? Pero ¿saben cuánto es el problema que hemos tenido ahora? Por esa diversión que tuvimos que a lo mejor ni nos tocó. Bueno, en mi generación, digo, yo soy nuevo en esto, ¿no? No me tocó. O sea, a mí no me tocó ese juego. Y sin embargo lo estoy pagando. La corrupción, digo, el caso más dramático ahorita que tenemos es de Duarte. Y seguramente ahora que vienen las elecciones van a salir todavía más. Y seguramente el mal juego, y que es una situación estratégica, psicológica, criminológica, victimológica, van a tratar de desacreditar a más políticos. Yo les diría, si se pudiera, en un ideal, los quitamos y a ver quién de ustedes se quiere lanzar, pero quién de ustedes no se va a dedicar a robar. O cuando llega ya, no va a querer robar. Bueno, no, está mal explicada la palabra. No es robar, es adquirir un beneficio propio. Porque se ve exacto, ¿no? Se ve mejor allá, en mi casa, aunque lo tenga amontonado, no importa, como el japonés que le decomisaron los millones, ¿no? O el chino, no sé. ¿A dónde está ese dinero? ¿Alguien sabe? Porque a mí ni siquiera $1 me tocó. Pero lo repartieron. Lo repartieron. Hay casos históricos, hay casos presentes. Duarte, por desgracia, dicen, fue el archivo expiatorio para algún político en particular, o inclusive criminológicamente podríamos decir que es una víctima del sistema o es un victimario. Yo les podría decir, puede ser una víctima,
si lo queremos ver desde esa perspectiva. Es una víctima y además fue traicionado. Entonces es una víctima. Oigan, pero si nos ponemos como pueblo y empezamos a evaluar, fue un total victimario. Sabía lo que estaba haciendo, porque además no está loco el sujeto. ¿No? Bueno, aunque parece. Y aunque a veces actúa, ¿no? Porque también si ustedes observan lo que hace, digo, la interpretación penal está muy interesante. Pero vayamos más al fondo. La parte psicológica del sujeto, el sujeto ya sabía, desde que tomó la presidencia, él ya sabía que iba en algún momento a tener que generar alguna acción. Porque desgraciadamente hay papeles dentro del marco político que ya están prestados, ya están pagados. Es más, no sé si alguno de ustedes ya le ofrecieron la candidatura para cuando ya esté más adulto, cuando haya terminado el doctorado, la maestría, ¿no? O les diría como un caso, bueno, para los que les gusta seguir esta parte de las series, el caso de Venezuela, solamente obsérvenlo. Observen solamente la situación de cómo proyecta la televisión el caso de Venezuela. Cómo el sujeto, desde pequeño, de momento lo jala un área de la delincuencia organizada, le da poder, y esta situación de delincuencia organizada, después dice, no, espérame, tú delincuencia organizada ya no, porque yo ya llegué al poder, ahora van a hacer lo que yo quiera. Y se vuelve el sujeto un loco por el poder. O sea, hay que analizar un contexto biopsicosocial, hay que analizar todos los factores. No terminaríamos en 10 minutos de hablar del tema, ¿no? En esta parte. Pero bueno, espero haya sido un poco nutriente ahí la información para que ustedes puedan generar preguntas y claro, ustedes mismos inclusive busquen la forma de seguir cuestionando y de seguir solucionando esas preguntas. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero retomar brevemente esta noción que nos ha dado, ¿no? De la idea de que el poder corrompe, será cierto, y la cuestión que decía hace rato de que llegan al abordaje, ¿no? Pero bueno, las falacias del derecho en ese sentido que justifican la corrupción, ¿no? Había la patente de corso, por eso me refiero, ¿no? Llega al abordaje, ¿no? Una legitimación estatal para que roba poquito, y entonces, bueno, pues esta coyuntura histórica. Maestro Bernabé, por favor. Sí. En relación a esto de la eficacia e ineficacia de las acciones que se han tomado para combatir la corrupción, yo afirmaría que sí ha habido eficacia, pero eficacia legislativa. En materia legislativa se han creado una serie de leyes encaminadas a combatir la corrupción. Tenemos el Código Penal en sus distintos tipos penales, como el cohecho, como el peculado, como la delincuencia organizada, el enriquecimiento ilícito, etcétera. Tenemos la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que también es una buena herramienta para combatir la corrupción, tanto política como empresarial. La Ley de Adquisiciones, la Ley de Compras, en fin, varias leyes, y yo diría sí ha habido eficacia para combatir la corrupción en cuanto al aspecto legislativo. Lamentablemente no podemos decir lo mismo en el aspecto ejecutivo, es decir, en la aplicación de las leyes. Ahí es donde, válgaseme la expresión, donde la puerca tuerce el rabo, ¿sí? Ahí es donde encontramos la problemática, porque nos encontramos o bien ante la ignorancia de los servidores públicos, ministerios públicos, que luego no conocen los tipos penales y no saben cómo encuadrarlos, y eso trae como consecuencia la impunidad, que es otro de los problemas que vamos a analizar, por la ineficacia que produce eso, porque no pueden integrar un tipo penal de manera correcta, y luego nos encontramos con la lucha encarnizada que se ha dado entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, sobre todo el ejecutivo y el judicial, el ejecutivo representado por la Procuraduría General de Justicia. Esto es en el ámbito de procuración y de administración de justicia. Por una parte, la Procuraduría, con esa actitud deficiente, incapaz
de sus servidores públicos no integra bien las averiguaciones previas. Y esto trae como consecuencia que cuando llegan al Poder Judicial, pues lo suelte. Y entonces se ha dado esa lucha encarnizada entre estos dos poderes que dice la Procuraduría, yo me encargo de llenar las cárceles y el Poder Judicial de soltarlos. Entonces eso ha generado también esa impunidad por la ineficacia ejecutiva de la ley. No hay por incapacidad, ya no digamos por corrupción, que también es otro de los grandes fenómenos que contribuyen a la ineficacia, ¿verdad?, para combatir la corrupción por ese sentido, ¿no? Que también es otro de los grandes problemas que ha traído como consecuencia hablar de la ineficacia en el combate contra la corrupción. Es cuanto. Muchas gracias. Pues definitivamente este tema que da para tanto debate. Antes de proseguir con los comentarios, también tenemos previsto en esta mecánica la participación de ustedes, por si tienen alguna duda, algún comentario, vayan formulando. Yo les pido que lo hagan por escrito para que aprovechemos el tiempo de la mejor manera. Pregunta muy concreta, algunos panelistas, o si la quieren dejar abierta, en fin, para enriquecer desde luego este diálogo. Y definitivamente, bueno, pues ese tema que bien señala el maestro Bernabé, da un catálogo de buenas intenciones por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, ¿no? Dice, bueno, tenía un plazo fatal, pues vamos a Semana Santa y sigue por ahí. El tema de la conformación de un nuevo organismo constitucional autónomo como lo es la Fiscalía, que ya prevé el transitorio del artículo 102 constitucional, y que también no hay la menor voluntad política para en ese momento generar una institución que verdaderamente no dependa del Poder Ejecutivo, y que, bueno, pues en esta noción ahora moderna de que los organismos que no están, si me permite la expresión, ¿no?, aparejados al Poder Ejecutivo, que no dependen de esa sumisión, de ese control político, van a funcionar. Y hemos visto que en la práctica, pues aunque estén fuera de esa esfera, al final de cuentas es el Ejecutivo quien propone las ternas, y vemos cómo hay una negociación de los partidos. Y bueno, pues seguiremos con este ejercicio con el maestro Marín, pidiendo a ustedes que, insisto, si tienen alguna duda, algún comentario, lo vayan haciendo antes de ya proceder al cierre de nuestro conversatorio, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con esta situación, definitivamente lo que nos hace falta es educación, principios, valores, para el efecto de que podamos atacar este mal de la corrupción. Si bien es cierto que, como lo dijo el doctor Bernabé, sí tenemos bastantes leyes que nos ayuden a combatir la corrupción, también es cierto que hay algunas leyes de estas que nos coartan la libertad, nos mochan un brazo para poder educar bien a nuestros hijos. No sé, la gente de mi edad recordará de verdad que en aquellos ayeres nuestros padres tenían una educación diferente para con nosotros, nos educaban de forma diferente. Al grado que cualquier persona mayor de edad nos regañaba y nosotros poníamos atención y obedecíamos. Es más, con la simple mirada, que se vaya a la visita, ¿no? Ya con eso teníamos, ¿eh? No, hombre, ahora las propias leyes dicen, cuidado y le pegues y le levantes la mano, ¿eh? Todo es violencia. Todo es violencia. Vengo a quejarme porque papá no me dio dinero, violencia económica. No, me miró con unos ojotes, todo es violencia. Si no nos dejan educarlos, y como bien lo comentaban, derechos humanos, ahí está derechos humanos. Y volvemos a lo de los principios y valores, otra vez redundando a lo del caso Duarte, que es uno de los ejemplos que más nos indigna, ¿no? Si este personaje ingresa a Guatemala de forma ilegal, yo no sé para qué tanta pérdida de tiempo en la extradición si podían deportarlo y sería mucho más rápido, pero dice por ahí el canciller que no, que porque se violaría el debido proceso, y bueno, yo no sé en qué se basa eso, pero si esta persona ingresa de forma indebida, pues que lo expulsen, que lo deporten, y acá pues que le echen el guante. Ahora, no quiere, está bien, vamos a seguir el proceso normal de extradición, que si no hay corrupción, y que lo dudo, porque a lo mejor decimos, no quiero que lo deporten ahorita, porque si llega ahorita las cosas están calientes en México. Y Duarte va a decir, bueno, ok, sí es cierto, sí es eso, pero también está involucrado en esto fulano, sutano, perengano, y va a aventar a todo mundo. Entonces los políticos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor espérate, déjalo todavía ya.
Digo, ese es mi pensar, no estoy diciendo que así sea, pero ojalá y me equivoque, pero mucha gente no quiere que regrese porque sabe que tiene cola que le pisen a otros más que vaya a aventar este problema. Entonces, si vamos a seguir el procedimiento normal, bueno, para que nos quede un poquito más claro esto, se supone que se estaba pidiendo la extradición por delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita por parte de PGR. Entonces dice el gobernador de Veracruz, dice, oiga, espérenme, yo también tengo acá muchos delitos del Foro Común, que también quiero que se incorporen a la extradición que van a hacer de Duarte. ¿Por qué quiero que se incorporen? Porque si lo extraditan nada más por esos 2 delitos, como lo decía el maestro, se cierra la litis y nada más lo van a procesar aquí en México de acuerdo al Tratado Internacional por esos 2 delitos y no puede acusarlo por otros más. Entonces, por eso dice el gobernador de Veracruz, espérame, a tus 2 delitos que lo estás pidiendo también incluye estos y estos y estos. Para el efecto de que cuando lo traigan para acá lo procesemos por todos. Y a lo mejor también pudiera ser otra táctica el por qué todavía México no ha pedido formalmente la extradición. Tiene 60 días como ya lo comentaban. Y una vez que México formalice la extradición, bueno, a través de Relaciones Exteriores le enviará esos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para efecto de que lo presente ante el Juzgado Quinto en materia de narcotráfico y delitos contra el ambiente, creo que se llama. Entonces, una vez que le llegar esos documentos, se los tendrán que poner a la vista de la defensa de Duarte para el efecto de que manifieste lo que su interés convenga. Hecho lo anterior, el Juzgado Quinto de narcoactividad se pronunciará si procede o no procede la extradición. Lo más seguro es que un 95% que sí procede la extradición. Entonces, a grandes rasgos, yo siento que si no es que ya hay otra vez el problema de la corrupción, pues eso va a ser. O a lo mejor, repito, se está tardando esto por algunos intereses de algunos políticos. Y volvemos nuevamente con la corrupción. Es todo por mi parte, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues de cara ya al cierre con la perspectiva y para que los panelistas, pues en un ejercicio de síntesis de tantos temas que hay que hablar, nos regalan unos últimos 2 minutos pensando alguna perspectiva de sus respectivos campos de estudio. Yo abriría el micrófono al público para que en este momento, con los aspectos que se han tocado, tengan a bien ir comentando de cara ya al cierre, que incluso podríamos aprovechar esto pues también para dar respuesta en obvio de tiempo de los puntos que seguramente hay muchas inquietudes. Ya por ahí veo que están levantando las manos, entonces por favor les suplico pedir el uso del micrófono. Muchas gracias. Con el profesor, por favor, comenzaríamos con su cuestionamiento. De cara al cierre, si quieren, incluso pues, someto a la consideración de ustedes, podemos dar esa perspectiva con la respuesta de la sesión para agilizar un poco más. Digo, es un tema sumamente amplio, pero pues también en respeto al tiempo previsto. Si es tan amable, maestro. Aunque suene un poco a chascarrillo, quiero defender a Duarte y a muchas otras personas por ahí, de nuestros políticos. Fíjense que no son tan malos como parecen. En realidad no. Creo que así como somos los ciudadanos mexicanos, bueno, ya me quitaron otra vez el agua, deberían de ser peores, porque hacen, deshacen con un cinismo, con una situación realmente ya no vista. Ya escuchamos la historia, cómo empezó poco a poco esta situación de la corrupción, pero hoy en día ya nos sirve incluso de reírnos. Ahí sí voy a estar muy en contrapunto con los panelistas, con todo respeto, claro está, que es cultural. En primer lugar, tendríamos que ver cuál es la definición de cultura. En 2 aspectos muy claros y doctrinarios se maneja. Uno, que es la excelencia por el gusto de las buenas artes, y 2, pues el cúmulo de conductas, de saberes y de cosas que vamos trayendo, que se contrapone completamente a la naturaleza humana, porque no se transmite genéticamente, sino más bien de manera social. Pero no tiene nada que ver con estos actos completamente contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Ya no quiero hablar un poquito más allá.
del origen de la norma jurídica como valor y como axiología, lo bien lo había mencionado nuestro maestro. Yo quiero únicamente dejar en claro que el tema de la corrupción no nos es extraño, lo estamos viviendo día a día, pero realmente son bondadosos nuestros políticos, nuestros gobernantes, porque es para que estuviéramos realmente en la calle, porque no hacemos nada. O sea, sabemos lo que ocurre, sabemos lo que pasa, viene el cuerpo legislativo y nos dice que ya existe, ahora cómo sancionarlo. Otro día ya pude dormir tranquilo porque nos dijeron que ya se castigaban con 60 años a los secuestradores, que ya, como si con ello se hubiera acabado el problema. Ya lo había mencionado el rector, nos dijo, bueno, una parte es la cuestión legislativa que se está haciendo y otra es la eficacia con que se cumpla, que no se cumple. Con lo de Duarte es lo mismo. Seguramente tendrán algunas salidas por ahí, a lo mejor lo tengan un rato aquí, cosa que puede pasar o no. Sin embargo, no vamos a hacer nada de todas maneras, como mexicanos. Estamos tan acostumbrados, tan indolentes, si nos enojamos, si nos frustramos y cada vez estamos ante una situación más viva de la corrupción, la sentimos, la vivimos, la practicamos. Hace rato también, hace un momento nos decía el maestro en lo del IMSS, a veces lo vemos en la cola de las tortillas, en la cola del banco, estamos ante el sol y queremos buscar al gerente para ver si nos hace el favor del depósito, del retiro, la autorización del cheque. Y no nada más para que me brinque 3 eslabones, para que me atienda de forma inmediata. Eso también es corrupción. Volver a los principios, al civismo. A veces le decimos a nuestros hijos con el cigarro en la mano, no fumes. Es algo incongruente. Habría que ver qué es lo que queremos realmente como sociedad. Mi participación, más que pregunta, es esta. Habría que enfocarlo, me niego a que esto sea cultural. Habría que volver otra vez a los principios. Habría que volver para que en la generación futura, ¿qué vamos a sembrar? Volvamos al civismo, volvamos a la axiología, a la deontología, en fin, habría que valorar realmente las conductas y la forma en que se está manejando. Más que parezca un chiste lo que está ocurriendo y se haga a través de memes la inconformidad, hacerlo efectivo. ¿De qué sirve que haya una ley que diga que se van a obtener una pena capital a los corruptos si no se aplica? Si no la queremos aplicar, si no nos interesa como ciudadanos. Así de sencillo. Entonces yo creo que habría que retomar un poquito nada más estos conceptos para tratar de buscar cuál es el interés, no únicamente hacerlo crítica, hacernos conocedores, llenarnos de impotencia, de coraje al ver cómo se va el dinero del pueblo, cómo no regresa en salud, en educación, en seguridad, etc. Sino más bien vemos cómo se está yendo hacia otros lados o paraísos fiscales. Entonces esa es la participación y mi defensa hacia los políticos, porque realmente así como somos una sociedad tan dejada y en decadencia y falta de valores, hace bien. Estaríamos en la calle, créanme, así como no hacemos nada los mexicanos. Otra cosa sería si en realidad nos organizáramos, pero empezando con la batalla de uno mismo. Creo que la principal batalla que debemos librar los ciudadanos es hacia nosotros. ¿Qué tanto puedo actuar de manera honesta, de manera íntegra? Porque para que haya corrupción a nivel social, la que sentimos, tiene que haber dos. El que pide y el que recibe, lo que da. Muchas veces que nos quejamos es que me encontré al policía federal corrupto y me quitó tanto dinero. Pues yo soy igual de corrupto, porque yo se lo doy. Entonces creo que habría que ver un tema de reflexión en ese sentido. Pero mi defensa hacia estos personajes políticos, ahora caricaturescos, es en ese sentido, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo rogaría que si alguien más quiere hacer uso de la palabra para que hilemos esta última parte con sus comentarios y hacemos un cierre para aprovechar y aprovechar la palabra. Por favor, el compañero, y luego por acá hay varias personas que quieren hacer uso. Les ruego nada más que en obvio del tiempo, sé que todos tienen actividades, seamos un poco más concretos, ¿no? El tema da para mucho y desde luego esto también en la cátedra lo podemos enriquecer, pero seamos un poco más puntuales si son tan amables. Y principalmente en el caso yo opino que se debe un tanto en cuanto a la pérdida de valores axiológicos, principalmente la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Desde ahí empezamos un poquito más en cuanto a la corrupción. Segundo, también que decía Nietzsche,
Nietzsche decía y replantea, hay que hacer creer en las instituciones. ¿Y a quién le corresponde? A todos nosotros. O sea, hacer creer, no necesariamente juzgando, sino denunciando, tener ese carácter de denuncia. Y aparte, otra característica fundamental es la economía. La economía en nuestro país es algo que nos lleva a estos puntos en concreto, a la corrupción. Violamos principalmente el artículo 25 constitucional, por ejemplo, la falta de distribución correcta de los fondos, entre otras cosas, ¿no? Pero más que crítica es la recomendación a que nos acerquemos a la denuncia, a que actuemos y no solo estemos como que criticando a los sectores políticos y demás, sino que empiece desde la actuación propia. Muchas gracias. Por acá también veo que quieren hacer uso de la palabra. Por favor, aproximamos el micrófono al señor licenciado. No podemos enfocar exclusivamente al aspecto jurídico. Tiene muchas vertientes. Yo sigo creyendo en la justicia, como esta se manifiesta, escrita, pero más creo en la justicia que nosotros debemos ir formando desde nuestras casas. ¿Cuántos estudiantes hay acá que no están pensando ser ministerios públicos federales? ¿Cuántos quieren llegar allá? Yo conocí a alguien que su deseo era ser ministerio público federal porque ahí estaba la paga, coloquialmente. Creo que el trabajo que tenemos que hacer debe empezar de casa, empezar a generar cambios en las nuevas generaciones. No lo vamos a ver ahorita, vamos a ver dentro de 30 años. A la gente que hoy criticamos, a estos señores que hoy se les acusa y que hoy se les dice que son unos corruptos, son productos de nuestra generación, de nuestra sociedad. Nosotros lo fuimos formando. No defiendo a Duarte. Decía el maestro, puede ser una víctima también de eso. Pero nos enfocamos ahora a Duarte. ¿Qué pasó en Chiapas? 41 mil millones de pesos, con que nos dejaron sembrados en la administración pasada. Y el señor es cónsul en Estados Unidos. ¿Qué pasa actualmente en Chiapas? Donde la ley no es más que letra muerta. Donde somos objetos no solamente de extorsión desde el policía, a veces somos objetos de extorsión hasta de nuestra propia casa. Alguien hablaba del hijo, el maestro hablaba del hijo que si te comes la verdura te voy a dar el dulce. Empezamos desde ahí. Tenemos que formar nuevas generaciones. Estos señores que ahora están allá acusados, ¿cuántos más hay? Muchos más. Muchos más. Creo que es un tema de reflexión, tal vez no sea un tanto de opinión más allá, ustedes son expertos en esto, pero yo siento que es un tema de reflexión. ¿Qué sociedad queremos dentro de 30 años? Ni siquiera esta que sí. ¿Qué van a hacer ustedes de sus hijos? ¿Cómo los van a formar? El punto que se hablaba hace un rato, si no vas al conversatorio, se repite un punto de autoestima. Ayer hubo aquí un evento que es criticable, donde un representante de la Administración de Justicia, en plena campaña política, hace una carrera de gentes que nada tienen que ver con los medios alternos de solución. Y para darse publicidad, hace un reconocimiento a médicos, abogados que no litigan ni siquiera saben qué es un juzgado, a directores de una escuela que tampoco tienen mayor conocimiento. Eso es correcto. Yo me quiero concentrar en eso y lo dejo ahí. Es un tema de análisis, pero de análisis. Gracias. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, por favor, tenemos el micrófono abierto. Bueno, pues si nadie más, el maestro Pacífico, un último comentario aquí, el maestro Pacífico, por favor. Vean, difiero tantito de mi compañero maestro cuando dice que no hay un problema cultural. Cultural sí lo es, señor. Estamos padeciendo de una cuestión de falta de cultura. La corrupción trae sus antecedentes, ya me lo decía el maestro Darío, es un antecedente histórico. ¿Qué tenemos que hacer?
contribuir de manera individual y luego agruparnos para efectos de empezar a combatir esa corrupción. Es bien sabido, México se caracteriza por uno de los países con más leyes en su número y en su calidad. Pero desgraciadamente el problema es en la ejecución de la norma jurídica. Vemos con tristeza Chiapas, no solo la cuestión política. Chiapas está padeciendo una descomposición social terrible. No quiero ofender ni agraviar a nadie. Vemos nuestros grupos étnicos que, basados en una mal llamados usos y costumbres indígenas, abusan también de poder y no son institución. Entonces nosotros tenemos un doble o triple trabajo, principalmente los estudiantes. Esas son las generaciones que deben empujar si nosotros queremos un cambio dentro de nuestro pobre México. Pero sí es cultural nuestro problema, tiene raíces culturales. No es una cosa de hoy, es de muchos años atrás. Y como bien decía aquí mi hermano, quizá nosotros no alcancemos a ver ese cambio. Yo siempre he dicho y he comentado con algunos amigos, compañeros, que el problema del ser humano es cíclico. Les digo a mis alumnos, están viviendo una época de cambio de la sociedad mexicana y no solo de la sociedad mexicana, a nivel mundial. El nuevo orden mundial nos está llevando a un caos, no solo legislativo, no solo político, sino en todos los aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues de cara al cierre ya de nuestro conversatorio y aprovechando la participación del público, aquí también ya nuestros panelistas están ávidos de hacer este cierre y este intercambio de ideas, de puntos. Este tema, insisto, da para un ultra recontradoctorado, nos podemos estar aquí años hablando de este tema, pero bueno, el caso que ya ha quedado muy claro para esta jornada, pues fue dar unos puntos de vista en torno a este cáncer social que tenemos hoy día, no solamente en México, a nivel internacional, no es una conducta nueva, las situaciones, las perspectivas jurídicas, y pues yo dejaría entonces ya en estos últimos par de minutos que tendría cada uno de los panelistas para hacer este magnífico cierre con el análisis de los puntos de lo que nos han dicho los compañeros, qué faltaría por hacer, lo que sean de perspectivas trincheras. Por favor, doctor Ortiz Cabrera. Bueno, señores, no sé si, yo creo que sí, porque aquí llega, si compararon el proceso de hace 8 días. Ya, bueno, si quieres te presto Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción. Y viene ahí, y después salió un meme abajo lleno de ratas, para que encontraran las diferencias. Y ahí viene, dice, la lista negra, y viene un repaso desde Mario Villanueva, Borge, bueno, el de acá, el otro Reina, también que estuvo ahí en Veracruz. ¿Sí estuvo en Veracruz, Reina? Reina, Jesús, no, el de Michoacán. En lugar de Vallejo, Reina. Bueno, y Humberto Moreira, etcétera. Entonces, también, aparte de esto, les sugiero, como ustedes ya son gente de la generación que yo ya voy de bajada, pero ustedes están de subida, vean, por ejemplo, chequen en YouTube, John Perkins, el sicario económico. Todo lo que ahí dice, ya se hizo en México. Lo único que ha faltado es que mataran al presidente de la República. Ya lo hicieron en Ecuador, ya lo hicieron en Irán, ya lo hicieron en Bolivia, ya lo hicieron en muchas partes. A México se escapó. Pero así, véanlo, tarda 23 minutos la tortura. Vale la pena, John Perkins, sicario económico. Y también compren un libro, o si pueden, bájenlo de internet, El Club de Bilderberg. Y van a ver por qué estamos como estamos. Y ya. Muchas gracias. Nada más un comentario. ¿Por qué no faltó ahí el maestro, que él es un experto en la materia, de la ineficacia del sistema acusatorio? Yo sí quisiera que el maestro Marín nos explicara por qué no ha funcionado, ni funcionará el sistema adversarial. Pero en otro conversatorio, desde luego, ¿verdad? Porque en ejercicio de síntesis. Por favor, quien quiera hacer uso de la palabra, yo dejaría aquí, maestro Marco Antonio, por favor, en este par de minutos de cara al cierre del conversatorio. Bueno,
A diferencia de mis compañeros, su servidor es criminólogo y entonces desde esa perspectiva tendré que dar una pequeña síntesis, normalmente nunca me alcanza el tiempo, pero bueno. Simplemente he de comentar, sí es una situación con una fuerte carga cultural, una fuerte carga de valores, es un problema social y que independientemente de que lo hagan ahora o lo hagan mañana, no tenemos que nublar los ojos o cerrar los ojos o ponernos anteojos oscuros, lo más oscuros que se pueda para no ver y dejar pasar el problema, porque entonces hacemos que el problema siga evolucionando y en lugar de apoyarnos, aunque nosotros querramos, el día de hoy decimos, no, bueno, yo voy a pagar mi pasaje completo, no voy a subirme atrás del otro y no voy a pagar mi pasaje y voy a cumplir ya con las normas de ahora en adelante, bueno, ya traemos arrastrando algo. Y el cambio tiene que ser no solamente ahorita, sino influyan con su familia. Hagan entender a su familia que el cambio no es lo que nos ofrecen, es lo que nosotros podemos proporcionar a nuestro medio. La cultura, ¿cómo va a cambiar? Hay muchas definiciones en cuestión cultural de qué es cultura. A la que yo me apego es a la situación de que nosotros tenemos que proporcionar una característica propia de nuestra persona para poder vivir bien, ¿sí? Que las características materiales de alguna forma no sean una situación que nos rijan, ¿sí? ¿Qué necesita un hombre para poder ser hombre o una mujer para ser mujer? Digo, no quiero entrar en un tema de género, ¿no? Pero ¿qué necesitamos como seres humanos para ser seres humanos? Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos ir al baño. ¿Qué más necesitamos? Tener afecto, tener quien nos quiera y a quién querer, ¿no? Prácticamente necesitamos eso, ¿sí? Digo, no quiero ser muy filosófico porque también el asunto es así. Yo los invitaría a que este problema sí es un problema de reflexión, es un problema que necesita de mucha ayuda, de mucha comprensión, pero que se queden ustedes esa huellita de que ustedes tienen que hacer el cambio. No lo va a hacer el gobernador, no lo va a hacer nadie más que ustedes. Exijan lo que ustedes pueden dar. Si ustedes no lo pueden dar, no lo exijan. Gracias. Muchas gracias. Doctor Bernabé, por favor. Por una parte quisiera hacer referencia y de alguna manera pues podría unirme al comentario que hizo el compañero de que él defiende a los políticos. Pues atendiendo a nuestro actual sistema jurídico, pues yo también estaría contigo, hay que defenderlos. Todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Todavía no podemos afirmar que es un corrupto porque todavía no se le ha juzgado. Entonces, desde ese punto de vista, ok, hay que defenderlos, hay que darle el beneficio de la inocencia, ¿no? Ya se acabó el sistema de presunto culpable, ahora es presunto inocente. Inocente, pues se acabó. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Lo que sí no estoy de acuerdo es en la situación de, vuelvo a la cultura, cierto, el concepto gramatical, el concepto académico de cultura es en torno a la excelencia. Pero también cuando una conducta se hace cotidiana a través del tiempo, forma parte de la cultura. Y que en ese sentido es que hablamos de la cultura de la corrupción. Y también ahí se maneja este otro principio filosófico en torno a los políticos estos y a lo que decía el compañero de que pues no son tan malos. Nosotros que somos indolentes en el aspecto de no denunciar, de conformarnos, de no patalear, cuando menos, por lo que hacen los políticos, pues ¿para qué nos quejamos, no? Pero también, como dicen, mal de muchos consuelos de pensarse con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo, decir, bueno, pues como ya es la cultura, parte de nuestra cultura, de que todos seamos corruptos o todos sean corruptos,
pues ya vamos a tolerarlos, y no han acabado con el país, acabarán, quién sabe, que es una de las cosas que se ha dicho. México es tan grande y tan rico que hemos tenido todos los presidentes que hemos tenido y no han podido acabar con México. ¿Cuántos se van a necesitar? Quién sabe si algún día puedan acabarse a México, porque yo considero que México, por su forma de geográfica que tiene, es un cuerno de la abundancia. Y que si nosotros lo comparamos paralelamente con todas las otras partes del mundo, vemos que México está ubicado en una posición geográfica ideal, donde alrededor del mundo, en ese paralelo, ¿verdad?, hay pura zona desértica, pura pobreza, y México hay riqueza, tanta riqueza que año con año hacemos nuevos ricos. Pero también es parte de nuestra cultura, de su sentido de dejar que se lleven lo que no les corresponde. Pero también debemos de combatir esa cultura y no de seguir diciendo mal de muchos, es consuelo de ponerse a pensar, ¿sí? Entonces hay que modificar esa cultura, ¿cierto? Ya desde la época de la precortesiana se viene dando, no por eso nos vamos a consolar y vamos así, tenemos que luchar, y creo que ya se está empezando a despertar en ese sentido. Ha sido un despertar muy lento, muy somnoliento, porque pues desde 1929-31 con los códigos penales se empezaron a manejar los tipos penales de peculado, de cohecho, y a fines del siglo pasado el enriquecimiento ilícito y demás, pues muy lentamente se ha tratado la ley de responsabilidades de los servidores públicos, etcétera. Ha sido un despertar, pero tenemos que seguir despertando en ese sentido. Tenemos, yo creo que a lo mejor darnos un baño de agua fría para realmente estremecernos y poder actuar en ese sentido, y debemos de hacerlo, ¿sí? Que ojalá, ¿verdad?, las nuevas generaciones tomen conciencia, como decía el doctor, ¿verdad? Ya vamos de salida, él y yo vamos de salida, ¿verdad? Más yo que él, pero en fin, no lo veremos, seguramente no lo veremos. Pero ustedes, que son la esperanza de México, deben despertar en ese sentido. Entonces, gracias. Bueno, pues concluimos este último eje temático con la participación del doctor Luis Marín, por favor. Bueno, nada más para finalizar, yo no quiero ya cansarlos. Definitivamente, si queremos poner nuestro granito de arena, pues consistirá en eso, ¿no? De que nosotros demos el primer paso y de alguna manera orientar a los que nos rodean, nuestros hermanos, hijos, inculcarles esto de la corrupción, no fomentarla. Yo sé que a todos nos va a costar trabajo, porque es muy fácil hacerlo. Lo fácil cualquiera lo hace. Y no entrar a este círculo de la corrupción nos va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, de todo. Pero el cambio está en nosotros mismos. Gracias por su asistencia y por su participación. Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias, pues sin lugar a dudas una jornada muy rica por cuanto a los contenidos, esta capacidad magistral de nuestros panelistas de poder darnos puntos torales, aspectos críticos, un análisis integral del alcance de la corrupción. Obviamente estamos en un recinto académico en esta jornada, que yo particularmente quiero extender mi gratitud al cuerpo directivo de esta institución, particularmente al doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles, por la confianza que ha tenido en mí para llevar a cabo esta actividad el día de hoy, en recuerdo a aquella persona, el gran académico, el gran jurista, sobre todo el gran ser humano que fue don Jorge Alejandro Sarmiento Rojas. Aquí yo creo que, bueno, pues tenemos un aplauso, ahí lo tenemos a nuestro querido rector. Un gran visionario para traer cultura, yo creo que es uno de los ejes que hacen falta. Yo coincido en el debate, pero desde luego pues él sembró en este instituto, en estas instalaciones, esa visión
eso que necesitamos tanto en nuestro país, que es la educación, la cultura, ¿no? Y qué bueno que este proyecto pues sigue fructificando, que sigue dando generaciones, un proyecto que es un referente a nivel no solamente nacional, sino internacional, y que pues desde luego no sería posible sin la colaboración, pues en principio de nuestro claustro académico, un claustro reconocido también a nivel nacional e internacional, pero sobre todo, desde luego, a ustedes, compañeros, que bueno, pues con la confianza que depositan en estas aulas para su formación y su preparación, pues hacen posible que continuemos llevando a cabo estas actividades académicas. Yo cedo el uso de la palabra al doctor Sarmiento Robles para el cierre formal de esta actividad, y muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias. Bien, por favor, mi querido hermano, no, por favor. Miren, cuando comenzamos a pensar en precisamente el tema de corrupción, y más, bueno, en ese momento estaba todavía también, seguía en el tintero también el tema del fiscal anticorrupción, el tema del gobernador de Veracruz, el tema del exgobernador de Veracruz, muchos temas que hacían que verdaderamente, dijéramos, algo que puede llamarles mucho la atención y puede dar muchísima tela de donde cortar, pues es precisamente la corrupción, ¿no? Yo me quedaría con tres cosas. La primera, tuvimos que traer a un alcalde de Nueva York, carrocearlo, pagarle, traerlo unas vacaciones para que nos dijera lo que ya sabíamos, que estábamos mal. 1. 2, me quedo con el hecho de que lo que necesitamos, como tantas veces hemos dicho, ya no es legislar, sino comenzar a actuar en uno mismo. Porque creo que lo que nos hace falta ya no son leyes, sino que generemos los cambios y respetemos las que ya tenemos, que ese es el mayor problema. 3, la tercera que siempre he dicho, siempre con cada gobierno decimos no nos puede ir peor. Siempre nos demuestra la vida que nos va un poquito peor. Pero bueno, yo no quiero más que agradecerle a cada uno de los panelistas y el reconocimiento. Quiero entregar en primer lugar el reconocimiento al doctor Bernabé Luna Ramos por su destacada e invaluable participación, por transmitir la luz de su conocimiento y estimular a nuestra comunidad. De igual manera, reconocer y agradecer la participación del doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera por esa obtención en la sabiduría de este conversatorio intitulado Corrupción e Impunidad en México en el marco del Día Académico del doctor Jorge Alejandro Sarmiento Rojas. Toca reconocer al maestro, además moderador de excelencia, el maestro Juan Moreno Sánchez. Quiero ahora reconocer al amigo, al guerrero, al maestro Luis Marín Bolaños. Amigo, lo sabes. Y por último, pero no por ello menos importante, el maestro Marco Antonio Romero Hernández. Y bien, yo hubiera querido escuchar más preguntas de parte de ustedes, pero ya que no hubo la oportunidad así, ahora sí quiero pedirle a los panelistas si me pudieran apoyar. Me falta el de... No, ya están todos. Ahora sí quisiera yo pedirle a los panelistas si me ayudaran a hacer entrega simbólica de algunos de los reconocimientos. Todos los demás a partir del día de mañana se encontrarán ya listos. Quiero empezar entonces pidiéndole al maestro Bernabé si pudiera hacer entrega al maestro Bulmaro Acuña Nuricumbo.
Toca la entrega al maestro Javier Antonio Rodríguez. Toda la entrega al maestro Lenin Antonio Suaznávar Hidalgo. Al licenciado Ángel Gabriel Cruz Ramos. A la licenciada Nora Valeria Sarmiento Camacho. Al licenciado, médico y maestro Carlos Rubén Saavedra Mónico. Pues bien, no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y su atención e invitarlos de todos modos a un pequeño café y unas galletitas por allá afuera. Y un aplauso para todos. Muchísimas gracias por su atención.